Sí, estamos al Hola, aire. hola. Muy buenas noches a todos y todas quienes están en este momento conectados a mis redes sociales. Los invito a escuchar hoy de nuestras voces, de quienes estamos aquí, mitos y realidades de una personalidad muy importante de la vida colombiana y también a nivel latinoamericano. Un hombre que luchó toda la vida en defensa de la tierra, en defensa de los campesinos, en defensa de la dignidad de nosotros los colombianos y por lo tanto también de los pueblos. Los invito a que conversemos esta noche, hoy, durante un buen rato, alrededor de la vida de Manuel Marulanda Vélez. Claro que sí, senadora. Muy buenas noches también a todo el público. La invitación es a que se puedan conectar todos y todas desde las redes de la senadora Sandra Ramírez. Vamos a estar hablando un poco sobre la vida de un personaje que para la historia del país es bastante importante. Mitos y realidades le hemos puesto a este conversatorio porque de alguna u otra manera todo el pueblo colombiano tiene una imagen de Manuel Marulanda en algún momento, y hoy queremos aprovechar este espacio para que también la gente que se conecte con nosotros, los estudiantes, amas de casa, no importa el sector social, pueda también emitir sus preguntas, aprovechando que está aquí Sandra Ramírez. Recordemos que Sandra Ramírez es una mujer excombatiente en proceso de reincorporación, senadora de la República, que además fue la compañera de vida y sentimental de Manuel Marulanda, y que pues va a despejarles también un sinnúmero de dudas que quizás tengamos. Entonces invitamos a que por favor puedan conectarse, puedan hablar, dialogar con todas las personas que nos encontramos acá, puedan hacer sus preguntas, y bueno, vamos a estar esperando aquí a que realmente nos llegue un sinnúmero de personas, que podamos empezar con las preguntas que podamos hacerle aquí a la senadora, que es un personaje también importante, porque la historia de este país no se puede contar sin hablar de Manuel Marulanda Vélez y de Sandra Ramírez como senadora de la República hoy, defensora de los derechos humanos, que por fortuna hoy la tenemos acá. Es una persona que viene haciendo también un trabajo increíble desde el Congreso de la República. Entonces los invito a que se conecten, pero también voy a ir dándole la palabra a otras personas que se encuentran aquí en este chat, en este en vivo, que también van a estar acompañándonos. Algunos son excombatientes, otros no son excombatientes. Entonces tiene la palabra en este caso Irene Amado, que pueda presentársele al público mientras vamos esperando a que las personas se animen a conectarse y puedan pasar un rato chévere, agradable, tomarse un café, un vaso de agua, lo que quieran compartir en su casa en medio de esta transmisión. Irene tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes para todos. Bueno, realmente felicito bastante este espacio porque, si bien como lo estabas diciendo, Regino, definitivamente tenemos mitos, ¿cierto? Cosas que quisiéramos en este momento, pues, más que aclarar, sino conocer la realidad de la vida, pues, de este personaje, porque por un lado tenemos pues toda una historia de lucha a favor del pueblo, y por otro lado tenemos pues todos los medios haciendo contraposición a esto y mostrando una imagen que intenta definitivamente opacar las acciones, ¿cierto?, por las que sabemos que se constituyó la guerrilla en su momento. Entonces, les agradezco la oportunidad de empezar a interactuar y poder hacer las preguntas que se vayan generando a lo largo de la conversación. Gracias, Irene. Bueno, Irene, muy amable. Por acá tenemos a otra persona que también es importante dentro de esta historia. Es un excombatiente en proceso de reincorporación. Manuel Bolívar es tu nombre. Bueno, explícanos tú realmente cómo te llamas, qué haces en tu vida cotidiana, y cuéntale a la gente allá que de repente no sabe quién eres. Tienes la palabra entonces, Manuel. Gracias, Regino. Muchas gracias por esta invitación a este espacio tan bonito, tan interesante. Me recuerda mucho las horas culturales que nosotros teníamos allá en la guerrilla
precisamente a esta hora de la tarde, en un principio, ¿no? Porque teníamos las horas culturales a las 6 de la tarde, después las tuvimos a las 4 de la tarde, pero sí me recuerda el momento en especial, ¿cierto? Ese momento en que nosotros nos reuníamos a conversar, a tejer nuestros lazos ahí dentro de la montaña, a conocernos más, a compartir. Por eso le agradezco mucho a Sandra que me haya invitado, decirle que me siento muy orgulloso de que una mujer como ella esté representándonos en el Senado. Ese es el poder femenino de las FARC, allí dando la batalla por la construcción de una Colombia nueva. También a Irene, a Stephanie, a Gregory que están aquí, decirles que este espacio es realmente muy bonito. Y a la gente que está aquí, en este momento en Facebook, en las redes sociales de Sandra, decirles que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta noche. Vamos a estar conversando, vamos a estar compartiendo, vamos a estar haciendo memoria, ¿cierto? Conmemorando esa lucha de ese hombre que para nosotros representa tan... tengo la fortuna de contar con Sandra, quien vivió con él tanto tiempo y puede ayudarnos a conocerlo aún más, porque su vida está aún presente, sus palabras, sus luchas están aquí acompañándonos en cada momento y nos animan a seguir con más fortaleza siempre en la construcción de una Colombia nueva. Bienvenidos a todos y muchas gracias de nuevo. Gracias, Manuel. Gracias, Regino. Gracias, Irene, por acompañarnos y a todos ustedes desde su casa, tomándonos un tintico, tomándonos un vaso de agua, un refresco o una aromática. Los invito a que nos acompañen, a que nos pregunten. Para eso estamos hoy, para compartir con ustedes en una conversación muy amena. Y así como lo decía Manuel, recordando también épocas en que nosotros hacíamos en nuestros campamentos la hora cultural. La hora cultural para nosotros significaba alegría, significaba reencontrarnos, significaba compartir las novedades del día, lo que nos había sucedido en el transcurso del día. Esa significaba la hora cultural. También el gusto por la lectura, leernos un libro, hacer una hora de baile, tomarnos un traguito o una cerveza y amenizarnos en una rumba de 1 hora y media. Diferentes temas siempre utilizamos en la hora cultural. Gracias por acompañarnos. Los invito a que nos sigan, a que participen en este rato agradable, en esta conversación que vamos a tener con todos ustedes. Listo, bueno, por otro lado también tenemos a Stephanie que nos va a estar acompañando aquí como máster. Stephanie, al igual que yo, hacemos parte del equipo de trabajo de la senadora Sandra Ramírez. Entonces, ella va a estar revisando y muy conectada con todas las personas ahí en el chat en vivo, recogiendo sus preguntas y pues enunciándolas acá a la senadora para que la senadora esté también ambientándoselas directamente a ustedes. Un poco como que la dinámica es que la voz principal pues será la senadora Sandra Ramírez. Tenemos a Manuel Bolívar, que también pues es un excombatiente al cual también le podemos hacer preguntas. Y tenemos a Irene, una persona del común que no estuvo en la guerra, pero que tiene también imaginarios del conflicto de alguna u otra manera, como lo tuvimos todos a través de los libros, de la prensa y bueno, todo lo que conocemos alrededor. Pero hoy nos vamos a centrar en la vida de Manuel Marulanda Vélez. Stephanie Mancera, por favor, tú nos dices cuándo iniciamos, cuándo entramos en materia. Yo estoy que me hablo acá, estoy que pregunto un montón de cosas, entonces tú me dices a ver cuándo arrancamos. Sí, hola, bueno, primero saludar a toda la gente que está conectada. Ahorita tenemos 41 personas conectadas al Facebook Live. Agradecemos también pues a Manuel y a Irene por estar acá en este espacio. Bueno, por acá ya nos empiezan a preguntar. Primero que todo están saludando el espacio, nos preguntan también que cómo era Manuel Marulanda en su vida cotidiana, nos están preguntando. Ay, me adivinaron una. Nos saludan desde Pasto también, desde Ecuador también nos están viendo, un saludo. Acá hay una pregunta interesante también para Sandra, dice que ¿cuál es el momento que más recuerda al lado de Manuel Marulanda? Creo que con esas nos podemos iniciar por ahora. Entonces, listo. Yo voy a hacer un paréntesis alrededor de las dos preguntas antes de que la responda la senadora.
y es preguntarle por qué esta fecha tiene un origen, senadora. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta fecha? Se habla del aniversario. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, para nosotros es muy importante esta fecha porque es el día del natalicio de Marulanda o del camarada Manuel, como le voy a decir en esta conversación. Era como normalmente nosotros nos dirigíamos a él. Es un natalicio, pero es que también nace una persona, no cualquier persona, nace un campesino sí de una familia humilde, pero ese campesino llegó a transformarse y a formarse en un guerrero. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué hizo ese guerrero? ¿Qué hizo Manuel Marulanda en esa vida productiva? ¿Cuál fue su obra? Eso vamos a hablarlo en este instante. Por eso es tan importante para nosotros, para los colombianos, para la gente del común, para los campesinos. Es muy importante la fecha del natalicio del nacimiento de Manuel Marulanda. Ok, listo, senadora. Entonces, ahora sí, respondamos la pregunta del público. ¿Cuál es el recuerdo o el momento que más te ha quedado en la memoria de Manuel al día de hoy? El momento que nunca olvido, que siempre conservo en la memoria, es el día que conocí a Manuel Marulanda y en la forma como estaba vestido y el punto donde estaba. Estábamos en un campamento que para mí era muy hermoso por el verde de la selva, al lado de unos potreros donde habían unos troncos negros, ¿sí? Entonces, ese contraste era muy bonito. Pero el campamento tenía un patio inmenso donde nosotros nos reuníamos, donde nosotros formábamos, donde nosotros nos distribuíamos las tareas del día de nuestra vida guerrillera. Y ahí se apareció Marulanda. Yo no me di cuenta en qué momento ni por dónde llegó, solo que yo veo en el patio del campamento un señor vestido como ganadero. Eso nunca se me olvida. Por su vestimenta de civil, siempre acostumbró a vestir de civil. Muy poco le gustó utilizar el traje verde o camuflado. No era de su gusto. Usaba su ropa como campesino. Y me impactó porque además no lo conocí en el momento, solo pregunté quién era ese señor. Yo pensaba que era alguien que había llegado extraño y no, era el camarada Marulanda que en ese momento estaba ahí. Ese momento no se me olvida. Después era la inquietud, después era cómo saludarlo, cómo acercarme, cómo decirle yo estoy aquí, necesito saludarlo, porque era conocer esa persona de la que me habían hablado cantidad y cantidad de veces. Era la persona también con que mis padres en su momento me contaban historias de él, pero que nunca lo habían visto, salía por televisión o no salía por televisión, nunca se había visto, pero había muchas y muchas historias alrededor de su vida. Y entonces en ese momento empezó a nacer en mí cómo acercarme para saludarlo. Solo era saludarlo. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo me respondería? ¿Qué haría yo y qué haría él? Ok, bueno, ahora quiero darle la palabra un poco a Manuel Bolívar, porque quiero preguntarle a Manuel cuál es ese legado que de repente él recuerda o que les deja, realmente cuál es el legado que les deja Manuel Marulanda a los farianos el día de hoy, y preguntarle si lo conoció, no lo conoció, o si en efecto, como todos los farianos, me imagino, quisieron conocerlo y estar al lado de Marulanda. ¿Qué es eso que más recuerdas de esa época guerrillera, cuando el comandante vivía y estaba al frente, pues, de la tropa? Bueno, gracias. Tiene la palabra, Manuel. Sí, señor. Gracias. Bueno, es una pregunta muy, muy bonita, porque nos habla de nostalgias, nos habla de felicidades, nos habla de tristezas y nos dice muchas cosas en este momento. Yo lo que más he aprendido durante toda mi vida dentro de las FARC del camarada Manuel, sin conocerlo, es esa gran capacidad de organizar, de planificar, pero no desde un sentido
pragmático o desde un sentido meramente material, sino es la capacidad de pensar que la planificación tiene dentro de esas tareas a la persona, al hombre y a la mujer que desarrollan esas tareas que se buscan concretar para la creación de una Colombia nueva y diferente. El camarada Manuel era un hombre que estaba siempre preocupado por la gente que lo acompañaba, por la gente que hacíamos parte de las FARC, y que él decía, por ejemplo, en el Don de Mando, que el guerrillero debe estar siempre pensando en los problemas de las personas. Debe ser una persona que sea sensible. Él, por ejemplo, decía, en la guerra todos nos toca cargar. Todos tenemos que cargar un equipo pesado y tenemos que ver que tanto unos como otros estemos en la capacidad de cargar lo que podamos. No es que ustedes cargan tantas arrobas y pueden hacerlo o no, pero tienen que hacerlo. No, él era un hombre que estaba preocupado por las personas, que estaba siempre pensando en sus sentimientos, en sus sensaciones. Él decía, hay que preguntarle a la gente cómo se siente hoy, cómo se sintió ayer, cuáles son sus sueños, qué es lo que piensa. Y ante todo, siempre me marcó esa capacidad de tener en su cabeza a Colombia entera. Los problemas que vive nuestro país, los problemas que viven las diferentes comunidades de nuestro país, y que evidentemente esos problemas no se van a poder solucionar con él, que esos problemas se van a poder solucionar es con la implementación de la paz. Yo, por ejemplo, tengo acá, voy a ponerles un momentico, a ver si se alcanza a escuchar, pero yo creo que sí, una canción de Julián Conrado, en la que él habla sobre lo que significa el legado de Manuel Marulanda, ese ideal de construir la paz. Mira, ahí se los voy a poner. Manuel ha sido una vida que solo ha sabido amar. Hay que buscar Batallar sin descansar ha sido una dura prueba. Nada ha sido su lema, el baile espiritual, la fuerza para luchar por una Colombia nueva. ¿Sí ven? Es ese deseo profundo de que en Colombia no exista una dolor, un país que en la que se fundan los frutos de Julián Encontrado para hacerle Colombia a los niños, una Colombia en la que primen esos valores del humanismo. Yo creo que eso es lo más importante que yo he aprendido y que defiendo en estos momentos del legado de nuestro inolvidable comandante Manuel Marulanda Vélez. Gracias, gracias Manuel. Listo, entonces más adelante entonces volvemos con Manuel porque hay un tema que tocó ahí y era la parte cultural, ¿sí? Y hablamos un poquito cómo era eso al interior de la FARC, pues entendiendo que Manuel era también, cómo compartía Manuel estos temas culturales. Irene Amado, madre de 3 hijos. ¿Cómo vio usted o qué imagen tiene usted de Manuel, entendiendo que usted no estuvo pues en la confrontación armada, pero una ciudadana que de repente veía noticias, que ha visto hoy crecer a sus hijos de repente y que estuvo en otro contexto de la vida y de la historia? Cuéntanos un poquito, así muy breve, muy concreto, qué imaginarios de casualidad tengas o qué inquietudes tengas hoy aquí, aprovechando que tenemos también a 2 personajes que
que pueden acompañarnos mucho para resolver las inquietudes. Adelante, Irene. Claro que sí, Regino, gracias. Bueno, debo ser muy realista, que la primera imagen que tuve de Manuel Marulanda fue una imagen formada por los medios de comunicación, ¿cierto? Claro, los medios de comunicación siempre nos lo presentaron como una persona, bueno, guerrilla y todo esto asociado a terrorismo, a narcotráfico, a secuestro. Ya con el paso del tiempo y por una gran oportunidad de conocer y un interés ya personal, pues de conocer la otra parte de la historia y considero la real, pues ya tengo la visión de una persona definitivamente un luchador por la gente del común, una claridad ya total, aún con muchas cosas que debo saber, razón por la que estoy acá, pero una imagen de una persona que inició un movimiento y su objetivo era realmente, pues, ayudar a la gente campesina, ¿cierto? Me gustaría muchísimo en este momento, pues, conocer ese lado humano, el lado humano, y sé que con la senadora Sandra, pues, vamos a tener esa información realmente de primera mano. Listo, entonces, senadora, usted es la parte que está esperando escuchar mucha gente en estos momentos, y cuéntenos cómo conoció a Manuel y cuál fue esa primera impresión que le dejó Manuel cuando lo conoció, y más adelante pues nos hablas también un poco de la relación de Manuel con la naturaleza. Manuel es humanista, tengo entendido que hay una historia detrás de ese personaje con todo una agenda humanista que se planteó incluso en su lucha revolucionaria. Gracias, Regino. Irene, me encanta saludarte, ¿cómo estás? Pero también invitar a que nos acompañen en este conversatorio, a las amas de casa, a los jóvenes que nos escuchen, que nos sigan por nuestras redes. Aquí estamos conversando sobre mitos y realidades de la vida de Manuel Marulanda. ¿Quién fue él? Pero ¿quién fue él humanamente? Yo tengo muchísimos recuerdos alrededor de Manuel. ¿Quién era él? ¿Cómo era él? Y qué hacía también en su cotidianidad, por ejemplo. Pero empiezo por contarles que era una persona amante a las mascotas. Le encantaba tener perros, gatos. Además que de los gatos decía que eran quienes cuidaban la comida y por ellos profesaba cierto amor, decía cariño, amor, porque había que incluso darles su comida, no se podía desproteger al animal, porque nos enseñaba que él cumplía una función, ¿sí? Pero no solamente con las mascotas en general, era de una sensibilidad extrema, diría yo, en la protección, no extrema, en la protección de tanto animales, pero también del medio ambiente. Era la persona que incluso no nos permitía quemar papeles en las raíces de los árboles, porque ahí nos enseñaba con esto que estábamos maltratando la naturaleza. No podíamos cortar un árbol porque quisiéramos cortarlo o porque sencillamente no nos dejaba pasar, sino que había que buscar por dónde pasar para no dañar el árbol. No permitía que se le cortaran las raíces a los árboles, por ejemplo, porque decía que eso iba contra la naturaleza y que de ahí iba a depender que el árbol no se cortara esa vida. Al cortar la raíz era cortarle la vida al árbol, por ejemplo. Todas estas cosas así sencillas con su ejemplo él nos enseñaba, porque era un maestro, en todo momento un maestro. Un padre con sus hijos. Allá compartimos varios años con sus hijos, desde la edad de 10 años, que lo acompañaron por motivos de seguridad. Le tocó recoger a sus muchachos que estaban estudiando. Eso es otra cosa. Como la naturaleza, Manuel empieza a pensarse en normas para proteger la naturaleza, pero estas normas para llevarlas al campesino y concertar con ellos. Entonces nosotros, y espero que quienes estén aquí escuchando, nos acompañaran algún día a hacer un recorrido
por esos caminos que recorrió Marulanda y esas selvas que Marulanda protegió. En el municipio de la Uribe Meta, cerca al río Guayabero, hay una zona extensa, es una montaña muy hermosa y muy rica, ¿sí? Estando en esa montaña empezaron los colonos a talar. Y ahí él dijo, no, pero si se tumba esta montaña, sencillamente se va a acabar con el agua, porque esta montaña es la que protege el agua. Ahí empezó en el año 1994, empezó a pensar cómo nosotros podríamos influir en el campesinado o enseñarle mejor a proteger, por ejemplo, el medio ambiente, a proteger sus fincas, a proteger sus aguas, y cómo enseñarle, cómo hacerle consciente de que solo había que tumbar escasamente lo necesario para el pequeño cultivo de yuca, de plátano, de maíz, y cómo debería cada finca tener un lote de montaña por la diversidad o biodiversidad que hay en una selva, por la diversidad de componentes que hay en una montaña. Uno encuentra de todas las especies en una montaña, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros los humanos no sabemos la cantidad de especies útiles que tenemos, pero también esto sumado al abandono del campesino, que no le queda otra opción para poder vivir, se da la necesidad de tumbarla. Pero también era hacer conciencia de tumbar exclusivamente lo necesario y proteger lo demás, así como proteger los nacimientos de las aguas. De él nace, por ejemplo, la idea, porque él la piensa, de proteger 100 metros a cada margen de los ríos, como que los campesinos hicieran conciencia de esta necesidad para proteger sus fincas, decía él, pero en sí era proteger el medio ambiente. O sea que Marulanda era de una sensibilidad y de una justeza que nosotros en su momento, seguramente por compartir con él en cada momento, no lo percibíamos así de esa manera como hoy. Hoy lo estamos viendo, hoy que llevamos aquí en nuestras manos ese legado que nos dejó. Ok, senadora. Hay otra incógnita en los ciudadanos y es esas obras sociales que realizó Manuel Marulanda en la Colombia profunda de la que usted tanto habla, por ejemplo, y que no se conocen y que nunca se nos dieron a conocer, porque siempre nos los mostraron obviamente con una satanización que se hizo aparte de su lucha, pero tenemos entendido que realizó obras sociales como, no sé si colegios, vías. ¿Tú nos puedes comentar un poquito de esto? Vamos a lo puedas compartir con la gente. Por el inicio, ¿no? Sí, señora. ¿Quién fue Manuel Marulanda? Él fue un joven que en el año de 1948 tendría unos 18 o 19 años, por ahí así. Cuando viene la violencia bipartidista, liberal, conservadora, los conservadores están en el poder, y viene esa agresión tan violenta contra los liberales, él, viniendo de familia liberal, recibe esa agresión. Eso lo obliga con sus sobrinos, con sus primos, a refugiarse. ¿Dónde se refugió? En la selva. ¿Dónde se escondió para defender su vida? En la selva. Esos son los inicios de guerrilla en la vida de Manuel Marulanda. Luego se encuentra con sus primos, los Loaiza, que fueron muy famosos en el Tolima, con sus primos, ¿sí? Y conforman ese movimiento guerrillero liberal de esa época. Luego en un proceso se encuentran con un líder de autodefensas, un líder comunal, porque así se llamaban los comunes, y el líder era Jacobo Prías Alape, Charro Negro. ¿Sí? Se encuentran con él y hacen una amistad muy bonita, ¿sí? De ellos nace una amistad muy bonita, aparte de que también Charro Negro pues, se convierte más tarde en el esposo de una de sus hermanas, o sea, se vuelve el cuñado, ¿sí? Hay un encuentro familiar, ¿sí? Pero esta relación de Manuel con Charro Negro es quien incide para que él pase de ser un guerrillero liberal a ser un guerrillero común. Estos guerrilleros en el gobierno de la dictadura militar de Rojas Pinilla, con ese gobierno hacen un compromiso de amnistía, ellos no entregan las armas, ellos se quedan con las armas, pero
en los compromisos que adquieren ellos, se van a trabajar. Y al irse a trabajar, buscan un punto para ellos muy bueno, que es Marquetalia. Antes tenía otro nombre, entonces Marquetalia, no recuerdo en este momento el nombre. Ahí cada uno de ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos son colonos, ellos son finqueros, pues sencillamente empiezan a fundar sus fincas, a hacer sus fincas, ¿sí? Pero ellos tenían algo particular. ¿Qué era lo particular? Que tenían unas normas de convivencia. Eso era lo particular que había. Si había un lío entre vecinos, lo arreglaban entre ellos. Si tenían un lío de linderos, lo arreglaban entre ellos. Si había un lío porque se pasó la vaca para el otro potrero, lo arreglaban entre ellos. Esas eran las normas de convivencia que tenían para solucionar los problemas de la cotidianidad que se presentaban, ¿sí? Esas normas de convivencia fueron interpretadas por el gobierno nacional de que se estaban conformando repúblicas independientes en nuestro país. Y eso es un debate que lleva al Senado de la República un senador famoso que se llamó Álvaro Gómez Hurtado, y así lo llamó las repúblicas independientes. Pero ellos, ¿qué le pedían al Estado? ¿Qué le pedían a estos asentamientos? Porque así les digo, asentamientos campesinos, porque eran asentamientos campesinos. Ahí habían campesinos con sus familias, mujeres, niños, viejos, adultos mayores, no solamente en Marquetalia, sino en Marquetalia, en Río Chiquito, en El Pato y en el Guayabero. Eran 4 asentamientos campesinos. ¿Ellos qué le pedían al gobierno? Asistencia técnica, vías, educación, salud y apoyo en créditos para poder prosperar, para que sus fincas, para que incluso vías, se me escapan vías porque no habían vías. En esa etapa ellos entraron en negociaciones con el gobierno. También en esa misma etapa Manuel Marulanda se vuelve inspector de carreteras y él ayuda o trabaja en la construcción de una vía en cerca a Marquetalia, en Gaitania. ¿Sí? Ese es uno de los primeros aportes. Luego viene una ofensiva muy fuerte contra Marquetalia, que es un bombardeo, es un ataque violento. Esa fue la respuesta que le dio el gobierno a estos asentamientos campesinos. Un operativo muy fuerte, un ataque violento de bombardeos, de asedio, ¿sí? De ahí nacemos nosotros, ahí nacen las FARC. Ese es el nacimiento de las FARC. Luego Marulanda, hay un despliegue de nuestras unidades a nivel nacional. Y en 1982 iniciamos conversaciones con el gobierno de Belisario Betancur, ¿sí? En esa etapa, que ya la guerrilla empieza también a sentarse en un territorio, empezamos a hacer, con la dirección de Manuel, obras sociales. Ahí en la Uribe, en el Meta, la Uribe, la construcción de puentes sobre esos ríos, ahí se construyeron 4 puentes bajo la conducción de Marulanda. Se hicieron caminos para salir aquí a San Juan de Sumapaz bajo la conducción de Marulanda. Esas fueron las primeras obras que yo, Sandra Ramírez, conocí y que al lado de él estuvimos caminando, construyendo, moviendo piedra a piedra para construir esos caminos que ahí deben de estar. Incluso con el camarada Marulanda estuvimos en el trazo de las rutas por donde se iban a hacer los caminos. Y cantidad de nosotros, guerrilleros, estuvimos en ese trabajo, construyendo caminos. Esas son las primeras obras que yo conozco ahí. Luego vino una etapa violenta de confrontación, ¿sí? De los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper, y luego iniciamos unas conversaciones con el gobierno de Andrés Pastrana y lo que llamamos y que mucha gente conoce como la zona de distensión o la zona de despeje, que ya más adelante continúo con este hilo. Ok, senadora, gracias. Mira, hay una pregunta que a mí en lo particular me acaba de gustar y que la hace el público. Y se me va preparando Irene y Manuel Bolívar después de que la senadora nos responda a esto. Y Jesús Eduardo Díaz pregunta en el chat, se habla del sueño de Manuel. Sandrita, en esas noches de caleta,
y de suave brisa de montaña, ¿cómo se imaginaba Manuel Marulanda la Colombia nueva? Muchas gracias. ¿Cómo? Jesús Eduardo Díaz Coronado. Muchas gracias, Jesús. Muy importante tu pregunta. Muy importante. ¿Cómo se soñaba Manuel? Manuel soñaba así, soñaba una Colombia diferente, así decía así, una Colombia diferente, pero le agregaba algo más, una Colombia donde quepamos todos, ¿sí? Una Colombia justa. Él se imaginaba una Colombia en que no se viviera lo que él le había tocado. Una Colombia en paz, una Colombia equitativa, una Colombia donde los muchachos del campo, porque él era un defensor del campo, él como campesino defendía el campo, pero en Colombia donde los campesinos, donde los muchachos, los niños desde su pequeña edad pudieran por lo menos ir a la escuela tranquilamente. Una Colombia donde el campesino pudiera salir al pueblo sin el temor de que pudiese ser asesinado. Una Colombia donde la señora podría ir a comprar el mercado y volver y regresar a ella sin que le pasara nada en ese transcurso. O sea, una Colombia en paz. Pero sobre todo era un hombre defensor del campo, de un campo productivo, de un campo con asistencia técnica, de un campo donde los campesinos tuviesen crédito, educación, salud. Una Colombia con vías, porque así como él se proyectaba los caminos y con todos nosotros construíamos los caminos que él mismo trazaba, porque era un ingeniero que le encantaba caminar, estar pensando en que por aquí podíamos hacer un trazo, así como era un ingeniero que le gustaba construir hidráulicas. Donde quiera que veía una caída de agua, él estaba pensando en construir una hidráulica que diera energía para la vereda, para las 2 o 3 o 4 o 5 veredas. Ok, gracias. Entonces, ahorita en un momentico volvemos contigo, puedes tomar agüita y le pregunto a Irene, ya vemos cómo se imaginaba Manuel Marulanda la nueva Colombia, esa Colombia nueva. Usted, Irene, ¿cómo se imagina desde acá, desde la otra parte de la historia, esa nueva Colombia? Bueno, pienso que si realmente se puede seguir desarrollando la idea que tenía Manuel Marulanda, la idea con la que se fundó, pues definitivamente el escenario sería muy positivo para todos, ¿cierto? Realmente estaríamos hablando de una Colombia más justa, una Colombia donde los niños, independiente de las clases, pueden tener derecho a estudiar, donde existan empleos, ¿cierto? Que independiente de la labor que se realice, sean empleos con ingresos dignos, una Colombia sin hambre, pero aclaro, esto si siguiéramos realmente la política y los ideales de los que nos está comentando en este momento la senadora. Si soy un poco más realista y miro la situación actual del país, diría que vamos hacia el otro lado a raíz de los gobiernos que en este momento nos están liderando. En este momento, pues, de la pandemia, vemos que las soluciones que se están generando, todo lo que se está haciendo para mitigar la pandemia, realmente no está conectada con la gente más vulnerable y bueno, eso resta un poco de credibilidad a ver una Colombia, pues como todos la queremos, ¿no? Ok, ir con Manuel, cómo va el chat, mi opinión, que nos cuente un poquito allá. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Ya. Bueno, tenemos en este momento 106 personas conectadas. Aprovechamos para darles las gracias por permanecer en esta transmisión. 117, qué pena. Y saludamos también a algunos que nos están dejando algunos comentarios. Por aquí hay un comentario de Martín Cruz que dice: la región de Marquetalia se llamaba
Támaro. Quien bautizó Támaro. Marquetalia fue Jacobo Prías Alape el 20 de diciembre de 1955. Por aquí también saludamos a Marlene, Meilín Zendaya, María Isabel. Bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión a todos. Por acá hay una pregunta también que hace Julian Parra. Dice, ¿qué opinión o sentimientos expresó Manuel Marulanda respecto a las elecciones presidenciales en las que gana Álvaro Uribe Vélez? Respondemos la pregunta de la persona. Y ya vamos allá, porque ahorita ya vamos a meternos en ese tema político, así que, senadora, prepárese, porque yo sé que hay gente queriendo saber eso. Pero, Manuel Bolívar, ¿cuál es su apuesta, ya para cerrar el tema del sueño de Manuel con la Nueva Colombia? ¿Cuál es su apuesta hoy en el marco de este nuevo contexto para lograr ese sueño de Manuel? ¿Sí? ¿Cómo desde su realidad usted le está apostando a que ese legado que es de usted, de los excombatientes y que les deja Manuel, están dispuestos a hacer de estos nuevos escenarios para lograr esa nueva Colombia como se la soñó Manuel? Gracias, Regino. Bueno, a la apuesta a la que yo estoy jugado con mi vida entera es a la misma que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común está comprometida en su totalidad. Y es a construir una Colombia nueva sobre la base de la paz con justicia social. Por eso nosotros fundamentalmente defendemos la implementación de los acuerdos de paz como una gran plataforma para la construcción de esa Colombia que todos queremos, de esa Colombia que habla Irene, de esa Colombia que habla Sandra, de esa Colombia en la que nuestros jóvenes no tengan que ser enterrados por sus padres, una Colombia en la que la educación sea pública y de libre acceso para todas las personas, una educación que sea crítica y humanista, que tenga la capacidad de entregarle a las personas elementos para comprender su realidad y ante todo para transformarla. Una Colombia que tenga una salud lo suficientemente fuerte y sólida para atender situaciones como las que se nos están presentando en estos momentos. Y que no solamente los privilegiados que tienen dinero sean los que puedan salvarse. Una salud pública que atienda a los desprotegidos. Una Colombia en que haya vivienda, en que todos, cuando llega la noche, como esta noche de hoy, puedan tener sobre sus cabezas un techo, y no un techo cualquiera, sino un techo digno, en el que haya comida, en el que haya fraternidad, en el que las familias puedan vivir en respeto. Una Colombia en la que en ningún momento se asesine porque se piense diferente. Una Colombia en la que el odio y el resentimiento no sean el pan de cada día y sean el argumento para asesinar a aquellos que luchan por la paz. En este caso, por ejemplo, para los exguerrilleros de las FARC estamos haciendo todo lo posible por construir esa Colombia desde la palabra, desde la construcción de una Colombia en la que decir lo que uno piense no sea un delito y una condena para morir. Una Colombia en la que los lazos de amistad y de fraternidad sean el fundamento. Una Colombia en la que el desarrollo de los derechos de las mujeres sea el bastión fundamental para esa Colombia nueva. Ese yo creo que es la apuesta fundamental a la que yo estoy jugado y a la que todos nosotros estamos jugados. Por eso yo recuerdo siempre en momentos como estos una anécdota muy bonita que me parece tan hermosa y siempre la recuerdo, es cuando el camarada Jacobo Arenas y el camarada Hernando González Acosta llegan a Marquetalia y se encuentran con el camarada Manuel Marulanda y él les dice, con la compañía de ustedes no debe ser tan dura la guerra. Hoy, en este momento, con la compañía de ustedes, con la compañía de la gente que está viéndonos en este momento, con esa fuerza y fortaleza que nos envían, nosotros estamos seguros que esta batalla por la paz es mucho mejor con ellos a nuestro lado. Gracias, Manuel. Bueno, senadora, ahora sí vamos a hablar
un poco de esos temas políticos que la gente está esperando allá afuera. ¿Hacía política Manuel Marulanda desde las selvas de Colombia? Y respondámosle ahí seguidamente la pregunta a Julián Parra, que dice: ¿qué opinión o sentimientos expresó Manuel Marulanda respecto a las elecciones presidenciales en las que gana Álvaro Uribe Vélez, uno de los mayores contrincantes que haya podido tener Manuel Marulanda en su momento? Cuéntanos un poco. Primero déjame agradecer a Martín por el dato de Támara. Julia. No lo recordaba. A Martín. Y a Martín, saludar y saludar a quienes nos están siguiendo, a quienes están pacientemente escuchando nuestra historia de mitos y realidades sobre Manuel Marulanda. Y vamos con la pregunta de Julián. Gracias, Julián, por esa pregunta. Pero voy a empezar, Julián, por algo muy importante que hay que saber. ¿Sabe qué decía Manuel Marulanda en 1964, cuando luego del ataque a Marquetalia, ese violento ataque, y después de que ya no hubo otra opción sino que tomar las armas, porque no dejaron otra opción? Mire que cierran las vías del diálogo, no hay diálogo sino que hay una acción violenta. Y Manuel decía: nosotros no impusimos la violencia, nos la impusieron. Y es en el momento en que como guerrilla se pensaron el programa agrario de los guerrilleros, que es fundado en el 20 de julio de 1964, donde está todo nuestro planteamiento de cómo nosotros queremos a Colombia, cuál es nuestro planteamiento desde esa época. Pero, ¿qué pensó Manuel Marulanda cuando se vino las elecciones de Álvaro Uribe? En las negociaciones con Pastrana se dio algo muy particular, y es lo siguiente: mientras el presidente Pastrana estaba en la mesa de negociación con nosotros, con la guerrilla fariana, al mismo tiempo estaban haciendo una reingeniería de las fuerzas militares. ¿En qué consistía esa reingeniería de las fuerzas militares? En la compra de fusiles, en la compra de material bélico, en equipamiento de comunicaciones, y también se dio un reclutamiento extraordinario en el país. ¿Sí? Las fuerzas militares crecieron, pero no contentos con eso, también compraron aviones Super Tucano. Julián, su merced debe de pronto de conocer la compra de aviones Super Tucano que se le compraron al Brasil. Aviones con tecnología de punta, pero aparte de eso también le pidieron a los Estados Unidos asesoría tanto en equipamiento, pero también en asesores que patrullaron incluso los campos con ejército nuestro. Mira, perdóname que haga un paréntesis, pero ahora, en este momento, el gobierno colombiano lleva gastado un poco más de 23.000 millones de pesos. Y te voy a decir en qué. ¿Será que nosotros los colombianos necesitamos en este momento, para enfrentar el COVID, necesitamos municiones para el SMAT? ¿Necesitamos tanquetas? ¿Necesitamos camionetas blindadas? ¿Necesitamos dinero para que una empresa pula la imagen del presidente cuando tiene todas las tardes más de 40 minutos en todos los canales de televisión? Pues claro que no. Pero voy a regresar a 1998, 1999 y el año 2000, 2001, 2002. Nosotros en las negociaciones con Pastrana construimos una agenda que la llamamos la agenda común. ¿Para qué construimos esa agenda? Pues para iniciar un diálogo. ¿Pero qué contenía esa agenda? Reformas estructurales al Estado y participación política del movimiento, porque nuestra lucha es fundamentalmente política. Nuestra lucha es política porque así se definió desde nuestro nacimiento. Cuando viene las elecciones del año 2002, del año 2001 al 2002, porque Álvaro Uribe sube a la presidencia en el 2002, pensó: aquí se va a venir una guerra muy fuerte, una guerra que nosotros no sabemos cuál va a ser el fin de esa guerra. Así lo vio él, así lo predijo. Una guerra que va a traer muchísimos muertos, que efectivamente ocurrió.
muchos muertos y un enfrentamiento que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y lo predijo, lo analizó por las características de quien iba a asumir el poder, porque ya sabíamos quién era Álvaro Uribe, qué pasó con la Ley 100, en qué año, quién fue el promotor de la Ley 100, que hoy estamos sufriendo esas nefastas consecuencias de esta ley ineficaz e ineficiente, Álvaro Uribe. Y eso que se me olvidan otras acciones, nosotros allá en territorio Julián conocíamos, y esto aquí hay que hablarlo con toda claridad, de quienes daban las licencias para los sobrevuelos en nuestro espacio aéreo, siendo jefe de la aeronáutica civil. Eso lo conocíamos allá, porque allá en la Colombia profunda se sabía. ¿Por qué entraban los aviones a la Colombia profunda a llevarse la coca, por ejemplo? ¿Sí? Todos esos sobrevuelos, todos esos vuelos que entraban a nuestro país ilegales, que quién les daba los permisos, eso lo sabíamos, quién era el jefe de la aeronáutica civil, por ejemplo. Entonces ya sabíamos quién era ese personaje y qué hacía y cuál había sido su vida política. Entonces nosotros empezamos a prepararnos, nosotros nos preparamos para resistir esa fuerte operación que se dio tanto en los campos, pero también en las ciudades contra todos los movimientos, organizaciones sociales que se dio en esa etapa. Dime si contéstame, dime algo, Julián, si quedó bien o tengo que ampliar más mi respuesta, por favor. Ok, listo. Por acá hay otra pregunta. Dicen, ¿por qué solo se dieron 10 curules, la Meilín Zendaya Gámez? ¿Por qué se dieron 10 curules al partido FARC? ¿Cree usted, senadora, si tuvieran una bancada más grande, sería más fácil dar las proyecciones de Manuel? ¿Sí? No, mira, ¿por qué se dieron 10 curules? Meilín, gracias Meilín. Meilín es que me pregunta, Meilín, gracias por preguntar. Un abrazo grande desde acá. ¿Por qué se dan 10 curules? Es que las negociaciones son un forcejeo. Es un forcejeo que se da en una mesa. Es qué pongo yo, qué pone usted y qué da usted y qué doy yo. En un negocio siempre hay unas líneas rojas y unas líneas hasta donde uno llega. Y eso fue lo que se logró en la mesa. Eso fue lo que logramos nosotros. Pero nosotros logramos esas 10 curules, pero logramos algo muchísimo más grande. Y es uno de los mejores tributos que nosotros le hacemos hoy a Manuel Marulanda. Y ese es el acuerdo final. Ese es un homenaje a Manuel. Es un homenaje a su obra, a su vida, a lo que él se pensó por años para esta Colombia sufrida, para esta Colombia que vivió la guerra de una manera muy cruel. ¿Sí? A esta guerra que él nos dice aquí, nosotros nos impusieron la violencia, porque ellos en Marquetalia estaban pidiendo, era vías, asistencia técnica, apoyo para los campesinos, y el Estado respondió violentamente. ¿Ves? Eso. ¿Cuál es la otra pregunta, Meili? ¿Solo la del acuerdo? ¿Eso? Sí, solo esa. Bueno, entonces... Pero no, hay que complementar algo. Es que no solamente son las 10 curules. Acuérdate, Meilín, que dentro de los acuerdos están las 16 curules para las víctimas, como una obra reparadora para ese universo de víctimas del conflicto que tenemos en nuestro país, que ya suman casi 9 millones. Entonces, mira, que tenemos las curules para las víctimas, que es una deuda que tenemos con ellas, pero una deuda también de la derecha que no ha permitido que surta efecto la legislación para que las víctimas tengan su curul representativa ahí en Cámara de Representantes. ¿Y cuáles son? Son para las zonas más pobres, más abandonadas y donde el conflicto impactó muy fuertemente. Bueno, por acá hay una pregunta, senadora, ¿sí? y dice lo siguiente. ¿Es verdad o que nos comentes un poco de cuando Manuel Marulanda se volaba para ir a llevarle refrigerio a la gente? Dicen que él se escapaba del campamento con estufa y todo para hacer refrigerio. ¿Eso cómo era? Cuéntanos un poquito. Marulanda hacía unas cosas, pero era su sentimiento y su sensibilidad hacia las tropas. Era un hombre muy sensible, era un hombre que, vean, les cuento una historia de ver lo que era él.
ahorita me acuerdas para que no se me olvide contar lo del refrigerio para la gente, estaba pendiente, yo no sé de dónde sacaba tanto tiempo, pero él estaba pendiente absolutamente de todo, de los detalles. Mira, se levantaba a las 4 de la mañana y prendía su radio muy disciplinadamente para oír noticias. Tenía que estar enterado de todo lo que pasaba en el país y de cuál hacía sus análisis, además del análisis de escuchar los titulares, por ejemplo. Tenía disciplina, por ejemplo, a las 11 de la mañana nosotros teníamos que apagar todo tipo de ruido de plantas, de motor, de plantas en los campamentos, porque llegaba la hora de las noticias y eso no se podía pasar si él no oía sus noticias. Era un hombre muy disciplinado en ese aspecto, pero porque eso le permitía a él analizar y evaluar la situación política del país. Pero así como estaba pendiente con esa disciplina de las noticias, por ejemplo, también estaba pendiente de los detalles del campamento. De que llegó una noticia, de que llegó una carta a un combatiente con una mala noticia. ¿Qué pasó? A ver, venga acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en la casa? De todo estaba pendiente. Así como estaba pendiente de los detalles que no le correspondían a él como jefe, eso no era trabajo de él, pero él sí estaba pendiente de que iba un personal que iba a transportar comida, material de intendencia, por ejemplo, y que ese personal cuando llegaba con sed, llegaba cansado y había que tenerle, por supuesto, agüita, había que tenerle un refrigerio, había que tener las cosas había que tenerle listo parte de lo que se necesitara para que ellos estuvieran cómodos y descansaran. Eso era él. Así es como un día se nos fue con las cosas a encontrar los muchachos solo, con una olla aquí con agüita y otra aquí con unas empanadas que habíamos preparado, y se fue a encontrarlos por la trocha para llevarle a los muchachos refrigerio. Eso fue de fiesta. Los muchachos, para ellos fue una sorpresa, no se esperaban que el camarada hiciera eso. Pero quiero contar otra historia. Cuando nosotros cruzábamos ríos, caños, por ejemplo, que uno cruza y se moja las botas, las medias, el pantalón, él no dejaba que continuáramos la marcha sin que cada uno de nosotros, de todos, nos secáramos bien las botas. Un hombre que nos enseñaba a protegernos los pies muy particularmente, decía que los pies tenían que estar sanos, porque eran los que nos permitían movernos. Eso era algo de él. Lo otro, llovía, íbamos en marcha y llovía, yo ordenaba que todo el mundo se carpara y se hiciera al lado de un árbol grande, y ahí nos estábamos todos quieticos mientras pasaba tremendo aguacero, y ahí sí continuábamos la marcha, porque no permitía que uno marchara lloviendo, porque decía que sencillamente uno marcha lloviendo y uno se moja y pesa, todo lo que lleva encima de uno pesa, entonces doble esfuerzo. Lo otro, llegábamos a los campamentos, ¿sí? Por ejemplo, hacer campamentos, y si llegábamos mojados, para él era una ofensa que el oficial de servicio, que era el encargado de distribuir tareas, enviara a un combatiente a pagar la guardia mojado. No, tenía que irse seco. Mojado no se podía ir a prestar el turno de guardia, había que secarse. Si estaba mojado, se secaba sus pies, su ropa, se cambiaba y se iba seco a prestar el turno de guardia. Eran las cosas sencillas, pero otra cosa muy bonita. Entonces a él le gustaban los corrillos. ¿Qué es los corrillos? Donde nosotros nos agrupábamos a contar historias, cuentos, y él se sumaba a contarnos historias de la patasola, de la candileja, o si no, se inventaba en el transcurso del día, se inventaba una historia, iba y nos la contaba ya a compartir con nosotros, y eso era agradable. Les cuento otra anécdota. Estábamos una vez en un campamento cuando se vino un bombardeo muy fuerte contra nosotros, y todos rápido a trinchera con él. Y estando en la trinchera, en pleno bombardeo, empezó a contarnos historias de Marquetalia, historias de Río Chiquito, historias de 1980 que nosotros no conocíamos, ¿sí? Empezó a contarnos. ¿Qué ocurrió con esas historias que él nos contó? Se bajó la tensión que genera en ese momento un bombardeo sobre nosotros. Sobre eso nos pasó. Bajó la tensión. Bueno, paro ahí porque no sé qué más preguntas habrán. Ustedes siguen preguntando, por favor. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Gracias por escuchar nuestras historias. Los invito a que continúen ahí. Ok, entonces ahora quiero preguntarle un poquito a Manuel mientras tomas agua, senadora, y es un poco centrándonos sobre los mitos, ¿sí? Y de pronto también para que Irene ahí también pueda intervenir un poco sobre estas realidades que posicionó la prensa. ¿Qué opinas sobre todo eso que salió en la prensa en su momento?
esa parte negativa que sembraron de Manuel en la gente, de que era un terrorista, un criminal, de todo este tipo de cosas que a la gente se le dijo en su momento. Tu opinión acerca de esto un poco, que estabas allá y conocías a una persona humana totalmente diferente a lo que acá unos medios de comunicación decía. Cuéntanos un poco también a la gente sobre este tema. Sí, Regino, bueno, pues esa es evidentemente una de las grandes luchas que nosotros los revolucionarios, y más cuando somos firmes, somos decididos en la concreción de esos ideales que nos llaman a construir una sociedad diferente. Y es la lucha del desprestigio, es la lucha de la mentira, es la lucha de la desinformación, y que es una lucha aún más fuerte cuando se tiene que dar con aquellos que tienen el dinero y tienen el poder político y económico para manejar los medios de comunicación y construyen todas esas mentiras fundamentadas en su temor al poder que se construye a partir de la lucha rebelde de las personas, de los hombres y mujeres que nos unimos para darle a la humanidad un mejor vivir. Mira, Regino, yo y a nuestros oyentes les traigo a colación una frase de Fidel Castro, hablando sobre el camarada Manuel, y que resume precisamente esos mitos, esas leyendas negras que la burguesía construye contra nosotros. Y decía esto el comandante Fidel: Marulanda fue uno de los más destacados guerrilleros colombianos y latinoamericanos. Cuando muchos nombres de políticos mediocres sean olvidados, el de Marulanda será reconocido como uno de los más dignos y firmes luchadores por el bienestar de los campesinos, los trabajadores y los pobres de América Latina. Si el camarada Manuel hubiera sido un asesino o un criminal, como muchos se empeñan en decir, creo que nadie se hubiera reunido como se reunieron muchísimos movimientos políticos y sociales, partidos de izquierda, sindicatos, colectivos populares, académicos y gente del común para decidir que el 26 de marzo sea, claro, el Día Nacional Derecho de los Pueblos a la Rebelión. Es decir, que en este hombre, en esta camarada, en este Manuel Semilla, del que nosotros somos y que seguimos siendo siempre semilla para otras generaciones, es un hombre que en su vida, en su lucha, en sus pensamientos, en sus sentimientos, la posibilidad de ser un humanista, de ser una persona que piensa y siente con el corazón, de un hombre que tiene la capacidad de infundir en aquellos que lo seguimos la fuerza y la fortaleza para seguir firme ante todos los embates a los que nos enfrentamos. Y pues no sé, también creo que un hombre como él, si hubiese sido un asesino, si hubiera sido un criminal, no creo que hubiera estado al lado de una compañera como la camarada Sandra, con una compañera que lo amó precisamente por ser ese hombre que amó a la humanidad y a nuestro país. Entonces, eso es claro, yo quiero dejar claro eso, y es que esos mitos están construidos sobre el odio, sobre el temor al pueblo, sobre el temor a las gentes del común, y que el camarada Manuel representaba, evidentemente, y representa a esa gente común, a esa gente que nosotros somos. Ok, listo, gracias Manuel. Voy con una pregunta a Sandra y seguidamente le voy a dar la palabra a Irene, luego para que se me vaya preparando. Dicen por acá, dicen que a Manuel le gustaba moverse en unidades pequeñas y por eso la gente no se daba cuenta en algún momento que estaba ahí con todos los guerrilleros en su momento. Cuéntanos un poquito de esa anécdota, ¿cómo es? Bueno, mira. Y hay otra senadora, acá mismo me llega.
Sí, aquí porque van ahí y para que tú la veas. Mira, dice que a él no le gustaba El Parcino, es una canción, ¿no? Que a él no le gustaba esa canción porque él decía que no se había robado ningún toro. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Un poquito, cuéntanos de esas anécdotas. Bueno, la primera era que le gustaban eran unidades pequeñas. A veces teníamos unidades pequeñas, unidades grandes, pero no podemos desconocer a que era, Camarada Marulanda era un guerrero. Lo militar se aprende en la academia, pero él tenía un guerrero en su ser, él fue un guerrero en todo su ser y que lo aprendió de arrancarle las verdades a la vida. Eso es sencillo, así fue. ¿Sí? Porque lo que es militar usted lo aprende en la escuela, lo aprende en la academia, pero el ser guerrero no. Claro, no quiero decir que no haya estudiado libros, ¿sí? Pero este ser guerrero que se fue formando dentro de él también aprendió, fue naciendo el maestro de guerras, de guerrillas móviles, y era lo que le permitía, así como se trasladaba con unidades pequeñas, también hacerlo con unidades grandes, en cómo lo hacía, ¿sí? Inicialmente de pronto tendría de su vida, de pronto unidades pequeñas, pero luego sí nos tocó con unidades grandes, a partir del 90, por ejemplo, con unidades grandes, después del ataque a Casa Verde. Eso ya nos movilizamos con unidades grandes de 100, de 80, de 120 personas. Eso es un mundo de gente en un campo que se nota. Y lo hacíamos porque sencillamente el sabía desplazarse. Hoy unos, mañana otros. Por tal ruta se van unos, por la otra ruta se van los otros y nos encontramos en tal punto. Eso era sencillamente así. Así como también en los combates con el enemigo, en operaciones militares, se sabía morder, retirarse para volver a morder más adelante. Eso lo hacía, eso fue lo que lo hizo a él, el maestro de guerra de guerrillas móviles. ¿Cuál es la otra pregunta? Sobre la canción El Barcino. Ah, bueno, el Barcino. Sí, por supuesto que él nos decía eso, que él nunca se había robado ese novillo, nunca lo llevó a la canción que compone Villamil. Muchas veces se la enviaron de regalo además, y claro que sí la escuchábamos, pero no era de su agrado, nunca fue. Era un gran bailador, sí, Manuel. Le gustaba el baile, le gustaba la música de ¿cómo se llama este señor? Pastor López, pero hay otra persona que se me escapa en este momento, su nombre que es muy famoso, Vallenato, el Rey Vallenato, ustedes lo recuerdan, a ver quién lo recuerda por ahí de quienes están escuchándome en este momento, quién es el Rey Vallenato, que fue a Venezuela y con los pies, con su acordeón, estuvo por allá cantando el himno de Venezuela. A ver quién es. Rey Vallenato, tal vez ha sido vallenato aquí en nuestro país. Se me escapa. Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, me encantaba la música de Alfredo Gutiérrez. Le cantaba ver, además, pero además tenía un oído muy fino. Tenía una memoria prodigiosa, excepcional, pero a la par de eso iba con un oído muy fino a la música. Nosotros en la zona de Especia alcanzamos a tener una orquesta llamada Los Rebeldes del Sur. Yo me acuerdo que iban los muchachos a buscarlo, a ver si estaba desocupado para que fuera con ellos, a que les ayudara cómo estaban en sintonía todos los diferentes aparatos de la orquesta. Y él por allá se iba con ellos a escuchar si está bien, no, para ver cómo estaba esa sintonía entre aparatos. Entonces, tenía un oído, él sabía tocar violín, porque tocó violín, cantaba, y en las canciones que normalmente oía, él escuchaba el violín, incluso me enseñó a mí a escuchar el violín, yo no tenía oído para el violín, y él me enseñó, miren, tal, me devolvía las canciones para que yo escuchara el violín, donde empezaba, por ejemplo, porque él sacaba sus ratos del día un rato para oír música. Pero sus preferidos eran Pastor López y Alfredo Gutiérrez. Gracias por acordarme, Gregory, de Alfredo Gutiérrez. En general le encantaba la música de piano, se me olvida un señor González, el piano de
bueno, se me escapan ahorita los nombres. La música colombiana, le gustaba oírla, por ejemplo. Bueno, ¿qué más les cuento? Un caminador por excelencia. Un caminador. Caminaba mucho. Era un caminador por excelencia. No rápido, un paso lento, pero era una de sus rutinas, caminar. Su disciplina también. Así como de oír noticias, caminar. Dime. Otra pregunta, tanto para Manuel como para Sí. ¿sí? ¿Cuáles fueron los logros de Manuel Marulanda? Así, muy concreto. ¿Quién responde primero? Manuel. Bueno, Manuel, adelante. ¿Se congeló Manuel? Manuel, hola. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los logros de Manuel? El mayor logro de Manuel fue, o uno de sus mayores logros fue formar un ejército guerrillero con las manos. Aquí nadie, absolutamente nadie, ayudarle ni a darle una instrucción. Él lo pensó. Él nos dio unos reglamentos, nos dio unas normas internas y externas y un fundamento ideológico. El por qué luchábamos, el por qué luchaba este ejército, cuál era su objetivo. Ese es uno de los logros, es la obra de Manuel Marulanda. Manuel. No sé qué se nos hizo Manuel. Aquí está Manuel ya. Listo, Manuel. ¿Cuáles fueron esos logros, pues, del comandante Manuel Marulanda Vélez que tú tengas así, que puedas compartirle a la gente? Bueno, pues este acuerdo de paz que tenemos el día de hoy es uno de los logros más bellos y más hermosos, porque aunque él no estuvo presente en el desarrollo de los diálogos y no está presente físicamente en este momento, él es el gran artífice de este acuerdo de paz, porque fue el que nos educó para esto, fue el hombre que nos ayudó a formarnos, a convencernos de que nuestra lucha revolucionaria, que en este momento desarrollábamos con las armas, las FARC, era una lucha construyendo los espacios y los escenarios para la paz con justicia social. Yo creo que habernos infundido a nosotros esa firmeza y esa convicción de que la paz es necesaria, de que el silencio de los fusiles es necesario para escuchar los problemas trascendentales de esta sociedad, es un gran legado del camarada Manuel. Es llenarnos de humanismo, es llenarnos de sensibilidad. Yo sé, Sandra, que tú te acuerdas, por ejemplo, de una frase que él daba en una entrevista cuando le preguntaban cómo humanizar la guerra. Y decía el camarada, la guerra no se puede humanizar, porque en la guerra van disparos y vienen disparos, y esos disparos matan gente. La única forma de humanizar la guerra es acabándola, pero acabándola también para que el silencio de los fusiles nos permita construir a partir de la palabra escenarios reales de participación política, como lo estamos haciendo en este momento. Para que el silencio de los fusiles nos permita darnos cuenta que hay unos problemas estructurales en nuestro país que deben ser solucionados y que eso pasa fundamentalmente por darle la voz, la palabra y la participación en la transformación de la sociedad a las grandes mayorías de este país, que somos las gentes del común, que somos las personas que no podemos estudiar, que somos las personas que no podemos estar en los hospitales cuando nos enfermamos, que somos las personas que no tenemos la posibilidad de defendernos ante la justicia, porque la justicia la tienen en sus manos los poderosos para hacer lo que quieran, para juzgar y criminalizar la protesta social. Yo creo que ese es el gran legado del camarada Manuel, y haber construido, haber forjado con sus manos de artesano, fundamentalmente de artesano, porque artesano es el que conecta el corazón y la mente para crear esa pieza hermosa, y en este caso ha construido este cuerpo sólido, firme y fortalecido del Partido de la Rosa.
de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y aquí estamos nosotros en ese legado, construyendo la paz con justicia social, con la palabra, con el arma que nosotros ahora empuñamos en nuestro corazón. Yo le agrego algo más a lo de Manuel. Indudablemente ese es el logro, indudablemente, que Manuel lo construyó, ¿no?, junto con el equipo de dirección, porque nosotros no éramos una sola persona, un equipo de dirección, desde 1984. Este proceso que culminó en el acuerdo no empezó con Juan Manuel Santos. Empezó en 1982, cuando se inician las primeras conversaciones con el gobierno de Belisario Betancur. Y luego no se hizo la paz en esa época, porque los gobiernos, cuando nosotros entramos a exigir cambios estructurales en las estructuras del Estado, participación política, por ejemplo, siempre hubo un pretexto para cortar con las negociaciones, y viene otra etapa de confrontación fuerte. Así fue con el gobierno de Belisario Betancur, que nacen los acuerdos de la Uribe, que a raíz de esos acuerdos tenemos la Unión Patriótica, también nace el movimiento Unión Patriótica, y nosotros como movimiento insurgente también nos íbamos a sumar a ese gran movimiento de la Unión Patriótica. No se pudo porque no llegamos a acuerdos con el gobierno en esa etapa. Camarada Marulanda solía decir que el gobierno de Belisario Betancur o Belisario Betancur no se amarró los pantalones en la cintura. Eso decía, porque hubo otras fuerzas superiores que no le permitieron llegar a los acuerdos o a compromisos con nosotros. Luego viene esa etapa de confrontación y tenemos otra etapa de diálogo en el gobierno de César Gaviria, que se llevan a cabo en Tlaxcala, en México, no como FARC, sí como coordinadora, y también hubo un pretexto para cortar con los diálogos. Viene otra etapa de confrontación y luego viene la etapa del despejo o con el gobierno de Pastrana, y luego ya la conocida. O sea que nuestro proceso de paz viene desde 1982, que empezamos con el gobierno de Belisario Betancur y culmina en la firma del acuerdo en La Habana, Cuba. Y en todas estas negociaciones estuvo presente Manuel, conduciendo, dirigiendo. Ok, senadora. Le voy a ceder un poquito la palabra así muy cortica a Stephanie para que nos comente un poco cómo va el chat, cómo está la gente ahí. Yo tengo acá 2 preguntas más para ir cerrando también, porque ya llevamos hora y algo, entonces el tiempo por aquí también es un poco corto. Quería darle las gracias a Caro Sar, que es la que nos hace la pregunta que ustedes acaban de responder, muy amable ella. Y Stephanie, cuéntanos un poco ahí cómo va todo. Bueno, hay muchos comentarios. Qué pena no poder responderlos todos, pero bueno. Saludamos a los que han estado participando muy activamente en la transmisión, a Gloria Isabel Patiño, Ismael Jurado, Gilma Lobo Silva, a Jair Rojas, César López. Por acá hay algunos comentarios. Hay uno por acá que me pareció bonito. Dice: cuando no puedes derrotar a un hombre íntegramente humano, debes destruirlo con mentiras. Un comentario muy, muy bonito. ¿Qué Eso más? hicieron con Marulanda. ¿Qué más dicen por acá? Qué hermoso es recordar todas esas anécdotas en cada uno de los excombatientes de FARC. Existe Marulanda. Ese es de Meilín Zendaya. Y por acá hay uno que es de César López, que dice: me da mucho gusto saber que estos verdaderos líderes están aquí. Los felicito por todo su trabajo. Muchas gracias a ellos por participar en esta transmisión. Gracias, César. Bueno, gracias, Stephanie. Bueno, senadora, entonces vamos a ir cerrando con estas 2 premisas, y es la otra parte un poco triste, ¿no?, de toda esta historia, y es que nos comentes un poco, y que no conocemos tampoco, sobre el fallecimiento de Manuel Marulanda Vélez. ¿En qué fecha fue eso? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? El fallecimiento de camarada Marulanda lo tengo en un baúl, en esos baúles que tienen los abuelos, pero yo lo tengo en mi memoria. Es un baulito ahí
quieto, por lo que pasó ese día, un día en que nos sentimos muy tristes, que nos inundó un vacío enorme en nuestro ser. Se fue de nuestro lado la persona que pensaba por nosotros, decíamos. Se fue la persona que no solo pensaba, sino que nos formó, nos dio vida, formó este movimiento guerrillero, se pensó otra Colombia, nos puso a nosotros, no nos puso, sino que hizo conciencia en nosotros de la necesidad de esa Colombia diferente, en paz, con justicia social. Había estado enfermo. Yo había llevado incluso porque con él, aparte del gusto por las mascotas, también teníamos el gusto por la naturaleza. Era el hombre que percibía con una facilidad los olores, porque la selva es limpia y cualquier olor se percibe con facilidad en la selva. Y entonces él percibía con mucha facilidad el perfume de las orquídeas. Como había amanecido enfermito, entonces yo salí a hacer mi trabajo de comunicaciones y al retorno vi una orquídea, le traje una orquídea grande y la dejé exactamente por donde él tenía que cruzar a bañarse para que se sintiera el aroma, porque me dijo que eran unas orquídeas muy chiquiticas, que no parecía que fueran orquídeas, pero las orquídeas a lo que el aire las movía salía un aroma muy rico, ¿sí? Y entonces las dejé para que el aire las moviera y cuando él pasara sintiera el olor, y efectivamente así fue. Se sentía el olor y me dijo que olían, comentábamos que olía rico el aroma de las orquídeas. Y eso fue el día jueves 26 de mayo. Recibió un correo, se puso a leerlo, estaba escribiendo un documento. Entre el correo que recibió un CD que decía "Si mañana muero", y exactamente eran las canciones, y entre esos también venía un CD de Pastor López, porque la gente que sabía que le encantaba la música generalmente le enviaban música de Pastor López, le enviaron las 100 mejores canciones de Pastor López. En un rato nos pusimos a oír música y yo a decirle que me buscara la canción preferida, mi canción preferida, que me la buscara, y él hacía eso. Se sintió mal, se recostó, durmió un ratico, luego se puso de pie, siguió trabajando, recibió el parte del personal, distribuyó tareas para el día siguiente. Mirate que distribuyó tareas para el día siguiente porque él estaba, incluso habíamos construido una hidráulica, teníamos luz, teníamos energía, ahí donde estábamos, en el campamento donde estábamos. Fuimos a comer, después de comer fuimos a hacer las actividades normales que hace un ser humano. Me dijo que lo acompañara, me fui con él, lo acompañé. Nos vinimos muy lento, despacio, a su paso. Cuando íbamos llegando, me dijo que le daba un mareo. Yo entré a la piecita o a la casita. Íbamos a ver Noticias 1, me acuerdo que íbamos a ver Noticias 1. Y puse una silla para que cuando él entrara, pues se sentara a ver las noticias. Cuando llegó, efectivamente, me dijo, estoy mareado, tengo mareo. Entró y tengo mareo, es que se desplomó. Y yo no sé cómo logré acomodarlo en la silla, o tal vez alcanzó como que se iba a sentar cuando se desplomó. Yo lo único que hice fue gritar para que los muchachos llegaran, que llegaron muy rápido, a ver qué era pasar, llegaron muy rápido a mis gritos. Pero ya lo pasamos a la cama, le hicimos masaje cardíaco, porque había con nosotros una enfermera, masaje cardíaco, pero no logramos que volviera. Al ratico, como a los 10 minutos, pegó un grito y eso fue todo. Ese es el recuerdo que casi no me gusta traerlo a la memoria. No sé por qué lo retengo, no lo supero, como que lo retengo. Pero bueno, ese fue el día más triste de mi vida, el día que me sentí, como les dije al comienzo, con un vacío enorme,
enorme, enorme. Queda uno como cuando hay una gallinita y tiene una cantidad de hijos y llega el zorro y se lleva a la gallina y quedan esos pollitos todos por ahí, desabuelados, decía el mismo. Eso sentimos ese día nosotros todos alrededor del camarada, solos. Esa es la historia. Así fue. Ok, muchas gracias, senadora. Manuel Bolívar, ya para ir cerrando también, ¿cuál es ese mensaje que de pronto usted de estos espacios le brinda a la sociedad en aras de que no generemos más odio, más violencia, que en el contexto de paz que estamos sepamos aprovechar y trabajar por la paz juntos? Danos tu mensaje, es un poco dirigido a las personas que todavía se encuentran ahí conectadas, y finalizamos con la senadora que cierre el espacio. Gracias, Regino. Yo creo que el mensaje más importante que nosotros podemos llevarle a la gente, y también como parte del legado del camarada Manuel, ese gran proceso de construcción de paz que nosotros hemos tenido, como bien lo recordaba Sandra, desde el año 1984 con los diálogos del gobierno de Belisario Betancourt, es el diálogo, es escucharnos. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo importante que hablar y que comunicarle a la gente, y hay que escucharnos. Hay que aprender a respetar la palabra del otro. Hay que dejar de estigmatizar al otro porque piense diferente, porque eso se convierte en un argumento para asesinar, para eliminar físicamente a las personas. Y eso es lo que nosotros no queremos en este país. Es el mensaje de que construyamos una Colombia en que la palabra sea respetada, en que el disenso, en que la posibilidad de no estar de acuerdo no sea un delito. Quiero dejarles por último con una frase de un poema del poeta Luis Vidales, hablando sobre el camarada Manuel. Manuel es el padre de la selva colombiana, es el pastor de la paz en el rebaño. Manuel es hermano de los ríos y del viento, y allá donde es más libre la montaña, dulce patria hacia el cielo, allá lo siento. Ese es un mensaje hermoso y poderoso. Y es el mensaje que nosotros estamos ahora entregándoles a ustedes. Y como dice Julián Conrado en su canción Mensaje Fariano, envuélvete y llévate este mensaje, el mensaje fariano de construir una Colombia en paz y con justicia social. Ese es el mensaje que le doy a todas las personas que nos han acompañado. Es el mensaje de fortaleza, camarada Sandra, a todos ustedes. Ese mensaje de unidad, de firmeza y de convicción de que lo que estamos haciendo es fundamentalmente el legado y el anhelo de nuestro camarada Manuel Marulanda Vélez. Camarada Manuel Marulanda Vélez, parafraseando la frase del camarada Jacobo Arenas, estamos cumpliendo y vamos a cumplir. Y como diría también este hombre fabuloso, el camarada Jorge Briceño, no es que vamos a vencer, estamos venciendo. Gracias Manuel. Bueno, le doy la palabra a Irene para que haga la última pregunta y con eso cerramos, senadora, para que también puedas en últimas responder y generarle un mensaje de paz, amor, fraternidad y esperanza a la gente allá afuera. Irene tiene la palabra. Gracias, Regino. Senadora Sandra, ¿cuál considera que sería el mayor tributo que se le podría hoy dar a Manuel Marulanda? Uy, Irene, me pusiste a pensar. Antes habían acompañado a Julián, a Martín, a Gilma, a César, a todos ustedes que compartieron y están en sus casas compartiendo con nosotros esta transmisión, que han estado ahí pacientemente escuchándonos. Gracias por abrir además sus corazones a estos relatos que hoy estamos compartiendo. Irene, ¿cuál sería el mejor tributo para Manuel hoy? Indudablemente el acuerdo que él durante
a ver, hagamos la cuenta, 82, 92, 20, 26 años estuvo detrás de él. Un acuerdo de paz, un acuerdo para Colombia, un acuerdo para la sociedad, un acuerdo para que cada uno de nosotros hagamos de él una herramienta de lucha legal y con él presionemos los cambios que necesitamos para hacer de Colombia ese país justo, equitativo, ese país diferente con el que soñó y soñó tantas veces Manuel, por el que él dio su vida además, toda la vida, porque no es a raíz del 64, sino a raíz de 1948, que la violencia del Estado lo obliga a tomar las armas, que la violencia del Estado lo obliga a refugiarse en la selva, a salvar la vida y luego después luego después con un movimiento guerrillero, con un fundamento político, ideológico, con un objetivo, aquí estamos. Ese es el mejor tributo. Y tributo que nosotros hoy, así como dijo Manuel, vamos con la sociedad, con ella, inmersos ahí, construyendo con un arma muy importante, la palabra, con la palabra. Hoy tenemos la razón de esta situación que vive Colombia, podemos cambiarla. ¿Y cómo? Con el acuerdo. Ok, senadora. Entonces, con esto cerramos. Gracias a las personas que realmente se conectaron con nosotros. Yo le doy la palabra a la senadora para que cerremos, pero antes les tengo una invitación y es que el día viernes a las 10 de la mañana vamos a estar conectados por este mismo medio con otro espacio también ameno para que puedan, por favor, conectarse con nosotros. Senadora, tiene la palabra para que ya cierre y pues le agradezca al público. Gracias, Regino. Gracias, Irene. Gracias, Manuel. Gracias, Stephanie, por acompañarnos, por ayudarnos en este proceso. Gracias, pero primero que todo, gracias a todos ustedes quienes estuvieron al tanto y siguieron nuestras redes, compartieron con nosotros. Yo sé que hay muchas preguntas, todas vamos a responderlas, pero ante todo, gracias por abrir sus corazones a escucharnos la otra realidad, la otra verdad, la otra historia, esa que no aprendemos en los colegios, esa que no aprendemos en las universidades y que este Estado se niega a que se cuente, porque si se cuenta la gente se va a enterar realmente qué es lo que ha vivido Colombia, qué ha vivido nuestros campesinos, qué han vivido nuestros padres, qué han vivido nuestros abuelos, que han vivido nuestros tíos, que hemos vivido nosotros como pueblo. Gracias por compartirlo y están invitados para la próxima. Que será el sábado, corrijo, dije bien, es el sábado a las 10 de la mañana por este mismo canal. Un abrazo virtual a todos y nos vemos el sábado. Chaito. Un abrazo. Gracias. Cuídense en la cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandrita. Gracias a todos. Nos quedamos un minuto, por favor. Señora. Listo, Manuel.